Samuel, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos hoy? Buenas, Juan Carlos. Pues muy bien, muchas gracias. Siempre es un placer estar en tu programa. ¿Te acuerdas que íbamos a hablar de un personaje, creo yo, enigmático a lo largo de la historia? Y cuando menos misterioso a mi parecer y mi forma de entender las cosas. Vamos a hablar de este buen señor americano llamado Milton William Cooper. Y si te parece, Samuel, empezamos, no sé, por definir un poquitín o por explicar algo de su vida, ¿no? Quién era y cómo llegó a donde llegó, por ejemplo. Pues sí, Juan Carlos, como dices al principio, cuando menos enigmático este personaje, porque realmente estudiar su figura es una cuestión sería de otro programa, hablar de su personalidad y de todo lo que hizo, ¿no? Pero bueno, para redondear, él era un escritor estadounidense y locutor de onda corta, ex militar, estuvo dentro, de hecho, de logias masónicas, estuvo haciendo ya después que sale del ejército varias conferencias, incluso llegó a hacer un grupo de estudio en el cual ciertamente hablaban de temas diversos, como lo fue la cuestión ovni. Me acuerdo, mira, te voy a contar una cuestión que él mencionaba mucho. Él dice que cuando estaba en la Marina, en una ocasión estaban en una parte del Ártico, una parte congelada, y él platicó, ¿no?, en esta entrevista que de pronto vio mucha gente correr hacia un lado del buque, y él lo siguió al grupo, y cuando se asomó, dice que por el agua vio emerger un aparato tipo ovni, ¿no? Entonces, cuando él le preguntó a uno de sus superiores, ¿es extraterrestre? Y dice que le respondió esta persona muy fría, no, es nuestro, le dijo. Ahora, yo sé que muchos que a mí me han escuchado, que yo he dicho, yo no me dedico a la cuestión ovníloga, pero, o ufóloga, como quieran decirle, ¿no? Pero lo cierto es que este señor es enigmático, porque no solamente se dedicó a la cuestión del fenómeno ovni, sino que después Juan Carlos dejó totalmente zanjado este tema en una entrevista donde él dijo, yo creo que me engañaron. A mí me engañaron, dice. A mí me entregaron unos documentos en mi oficina, los dejaron supuestamente por accidente, y yo me metí mucho en el tema ovni. En el tema ovni empecé a estudiarlo, empecé a hacer conferencias, etcétera, y después él dijo, esto es mentira. Ahora, lo extraño es que le sucedió algo muy parecido a un gran escritor y ovnílogo que tenían ustedes en España, Andreas Faber-Kaiser, que cuando deja el tema ovni y se empieza a dedicar a buscar a los responsables de este manejo del ser humano, pero aquí en la Tierra, pues sufre un atentado y muere. Yo tenía entendido que este buen señor, en aquella experiencia que tú has contado sobre el supuesto avistamiento, que sus superiores o los superiores le dijeron que eran naves propias, yo tenía otra versión de esa historia, ¿no? Yo tenía entendido que los superiores le dijeron, si quieres seguir en la Armada, o sea, en este caso en la Marina, porque luego pasó a la Armada, tienes que dejar el tema ovni a un lado. Tú fíjate la versión distinta que a lo que tú has contado, ¿no? Y luego creo entender que llegó a ser un miembro de la agencia de inteligencia estadounidense, ¿no? Sí, de hecho estuvo trabajando para la inteligencia, pero en el área, valga la redundancia, aérea, porque ya ves que existen varias agencias de inteligencia dentro de los Estados Unidos. Él se dedicaba a esta área de la inteligencia en Langley, Virginia, en donde estuvo bastante familiarizado con aeronaves, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que sí existen diferentes versiones. De hecho, si gustas, yo te puedo enviar estas entrevistas que le hicieron. Muchas no están traducidas al español, pero en la que él dice que solamente narra el evento que acabamos de platicar, escuetamente, y dice, me dijeron que era de nosotros, que era una invención de los Estados Unidos. Pero lo raro es que posteriormente él cambia esta versión, diciendo, a mí me engañaron, como lo que mencionábamos al principio, ¿no?
Me pusieron estos documentos, yo empecé a meterme en el tema OVNI, querían desviar mi atención de los que verdaderamente mueven las manos, porque perdón, las manos, de los que hilos verdaderamente mueven los hilos del mundo, exactamente. Y pues se empieza a dedicar a buscar a los gestores de este nuevo orden mundial que le llamaba él. En aquella época, cuando él empezó a escribir estos libros, Juan Carlos, hablar del nuevo orden mundial no era cuestión de cualquier persona en YouTube o en algún blog en internet. No había internet. De hecho, él hacía llegar su información, lo que descubría, de una forma muy rudimentaria. Él grababa sus programas y en cintas de cassette y se los regalaba a las personas, pero con el compromiso de que esas personas grabaran 10 veces esa cinta y la regalaran a otras personas, y el mismo compromiso lo adquiría cada persona que recibía la cinta. Entonces era la forma en la que él esparcía su conocimiento. Y lo cierto hay que decir también que él tuvo muchos problemas con otros personajes que estaban en la misma línea, así, ¿no? De lo OVNI, del nuevo orden mundial, etcétera. Pero él dice tajantemente que estas personas sí trabajaban con las agencias de inteligencia y le hicieron la vida imposible a él. De hecho, cuando ya se empieza a dedicar a lo político, cuando en su programa resulta que en la emisión del 2001, el día 28 de junio, él predijo, pues así hay que decirlo, que iba a haber un ataque terrorista dentro de los Estados Unidos y que se iba a culpar a Osama Bin Laden, lo cual sucedió unas semanas después, ¿no? 11 semanas, de hecho, exactamente, ¿no? Pero lo curioso es que antes de eso, cuando él se empezó a meter en el tema político, Bill Clinton lo llegó a declarar a él como el hombre más peligroso de los Estados Unidos. Y curioso es que cuando se dedicaba a la cuestión OVNI, pues pasaba como un loco cualquiera, pero cuando se empieza a dedicar a lo político, empieza de pronto a ser pues ya el hombre más peligroso, incluso más peligroso que Osama Bin Laden. Fíjate que has hablado del gobierno secreto, del gobierno del nuevo orden mundial, y él en una de sus literaturas que tiene, en la de He aquí un caballo pálido, él habla en el capítulo 12 precisamente del gobierno secreto, y es ahí donde en este mismo capítulo habla de aquellas famosas apariciones de aparatos volantes no identificados de los años 45-47, ¿no? Y habla de toda la peculiaridad supuestamente que ocurrió en aquellos momentos. No sé si conoces el hecho, Samuel. Sí, de hecho te puedo decir que el libro lo tengo aquí en las manos y es un libro muy, muy diferente a todo lo que he leído. Tiene varias cuestiones que incluso chocan entre sí. Y habla de este caso tan famoso de Roswell, ¿no? Yo creo que muchas personas que a mí me escuchan en mi programa dirán, oye, ¿qué hace Samuel hablando de la cuestión de los ovnis, ¿no? Pero tiene más historia que teoría de la conspiración este tema, porque toda esa información que él da en Behold a Pale Horse, es un libro publicado en los años 90, ¿no? Todavía no llegaba a eso que hemos platicado nosotros, que es cuando se empieza a meter en la cuestión política. Y habla de este caso, pero llega a hablar, a mí me llama más la atención, Juan Carlos, que él menciona el asesinato de Kennedy con un motivo detrás de todo muy, muy diferente a lo que se ha mencionado en teorías, ¿no? Que era el pago que se le estaba haciendo al de Estado Profundo por todo eso que había hecho mal, entre comillas, Kennedy, que en realidad pues vendría siendo algo benéfico para las masas, para la gente de a pie, pero que ofendía a las élites. Y dice que su padre, que el padre de Kennedy, la familia en sí, recibió, cuando ya le vuelan la cabeza, por desgracia, a John F. Kennedy, recibió un pago en metálico, en oro, por la vida de su hijo. Es una cuestión que, si tienen la oportunidad de leerlo, el libro, creo que hay una traducción al español, no recuerdo. Sí, hay en internet ponen aquí un caballo pálido y hay una versión en PDF gratuita, Autolitus Channel. Pues ahí está, para que la gente vea toda la gama de temas que tocaba Bill Cooper, que no solamente
se quedaba en la cuestión de la teoría de la conspiración, de las teorías, vamos a decirlo así, fantasiosas, sino que entraba y lo relacionaba todo esto con lo político, que era lo que realmente lastimaba los intereses de los Clinton, para decir solamente algunos, ¿no? Pero vamos a esa información. ¿Qué tenía este personaje de poder, entre comillas, para tener tanta información y que nadie le hiciera nada? Porque tú sabes que, aunque la información es poder, como tengas una información y la saques a relucir como hizo él, automáticamente van a por ti. ¿Sabes qué tenía Bill Cooper? Aparte de toda esa capacidad de publicar y de transmitir esa información que él recopilaba, era mucho sentido común. Porque en el caso, por ejemplo, que mencionamos de cuando dio esta supuesta predicción de que iba a haber un ataque terrorista en los Estados Unidos, que después se dio en las Torres Gemelas y que iban a culpar a Osama Bin Laden, él menciona que él había estado viendo en la televisión, en la radio, en los mainstream media o en los medios de comunicación masivos, que constantemente estaban repitiendo que Osama Bin Laden era el terrorista más peligroso, que odiaba a los Estados Unidos. Entonces él llegó a la simple conclusión de que iba a haber un ataque terrorista. De hecho, él tiene una cita en el programa que mencionamos del 28 de junio del 2001. Él dijo: yo digo que estés preparado para un gran ataque, un ataque terrorista, ¿no? Pero no será Osama Bin Laden, serán estos que están detrás del nuevo orden mundial. Y continuaba, ¿no? De lo que vaya a suceder, van a culpar a Osama Bin Laden. Ni se te ocurra creerlo, dijo él. Pero más allá de que no le hicieran nada, pues eso no es del todo cierto, porque de hecho, si nosotros vamos a su biografía, e incluso en varios videos lo vemos que cojeaba de una pierna, no recuerdo si la izquierda o la derecha. Lo que sucedió fue que él estuvo en una persecución. Dice que un auto negro lo persiguió, lo sacaron del camino, sufrió un accidente fuertísimo y se hizo el muerto. Entonces, cuando bajaron las personas que lo vieron, dice él que uno le preguntó al otro: ¿está muerto? Y el otro respondió: no, pero lo va a estar. Y se fueron, lo dejaron. Y por azares del destino sobrevivió. Entonces esa pierna la tenía lesionada por ese accidente. Luego, también lo que tenía él era una información, ya cuando entró en el plano político, lo que empezó a revelar fue increíblemente exacto, Juan Carlos. No estoy con la cuestión del tema OVNI, vamos a la cuestión política. Él, en su libro Behold a Pale Horse, aparte de hablar de todo eso que has dicho, habló de lo que iba a suceder y sucedió en pleno 2020, que eran las protestas, las guerras entre razas, entre blancos y negros, las guerras del comunismo. Él dijo: el comunismo está tomando los Estados Unidos y van a tratar de imponer una nueva constitución. Entonces él pone una copia aquí de la nueva constitución y es algo que está exactamente en la línea de los nuevos presidente y vicepresidente del Partido Demócrata, es decir, Biden y Kamala Harris, que están tratando de impulsar este cambio, este progresismo, que es pues nada más un socialismo o comunismo disfrazado. Pero este documento que presenta él lo consiguió de una forma un tanto vaga, ¿no? Un tanto hasta de suerte, ¿no? Donde estaba la nueva constitución, y dice: es una letra tan pequeña de este documento que estuvieron dando en las bibliotecas y en todos los departamentos de gobierno, pero la gente no lo leyó. Yo me di a la tarea de traducir lo que realmente quería decir, porque ya ves que encierra un lenguaje muy críptico, todos estos documentos políticos, y lo publicó aquí en su libro Behold a Pale Horse, o Mirad un caballo pálido. Es un documento en el que incluso se habla, fíjate, Juan Carlos, de un tema muy interesante que ya desde 1945 se venía previendo, que era que los nacionalismos, es decir, amar a tu patria, a tu bandera, a tu región, a tu himno nacional, tenían que ser considerados y declarados como una enfermedad mental. Y en esta nueva constitución que él pone en este libro, es un libro de casi 800 páginas, se menciona eso.
llega a hablar él de un médico, perdón que me alargue con la respuesta, un médico psiquiatra que trabajó en el Instituto Tavistock con John Rawlings Rees y todos estos fundadores, ¿no?, del Tavistock, que ya hemos hablado en otro programa, sobre George Brooks Chisholm, que él empezó a trabajar. Él fue el primer presidente, o mejor, el primer director de la OMS, y él empezó a trabajar en la idea de que se tenía que hacer pasar al nacionalismo como una enfermedad mental. Y todo esto, si te fijas en el enfrentamiento que hubo hace poco entre progresistas o Antifa, Black Lives Matter y los supuestos supremacistas blancos, dio pie a que este tema entrara en debate, Juan Carlos. Entonces no solamente era la cuestión ovni la que le preocupaba al gobierno. De hecho, yo descarto eso, yo, como soy más político, yo descarto ese tema, aunque no digo que no exista, pero no es mi tema. Pero la cuestión política era la que realmente impactaba en el gobierno de los Estados Unidos. ¿De dónde sacaba este buen señor la información que tenía? Tú has dicho que era de sentido común. A mí se me escapa a mi conocimiento de que pudiera ser solamente sentido común. Yo creo que tendría que tener algunos ganchos, por así decirlos, que le informasen de todo lo que podía llegar a pasar. Porque tú fíjate que, por ejemplo, en este libro que hemos mencionado habla de los protocolos del Sion. Él tenía que tener un conocimiento claro de lo que estaba hablando, si no, ¿cómo puede hablar de esto? No, claro, de hecho él llega a mencionar varias personas en su libro. Ahora que tenemos la línea del libro de Behold the Pale Horse, porque escribió muchas más cosas, de hecho llega a publicar o a incluir en este libro material así sin tocar, sin editar, en crudo, como quien dice, que le había pasado varias personas, varios de sus no, es que no eran ayudantes, eran como colaboradores, personas con las que él se cruzaba y le decían: tengo una información que te puede interesar. Y a veces esas personas escribían directamente en un cuaderno o en la computadora y le entregaban los documentos, y él así como los tomó, los puso en su libro. Y uno de ellos fue los protocolos de los sabios de Sion. Bueno, hay muchos documentos que él incluye en este libro, por eso se alarga o se ensancha mucho el libro, ¿no? Pero como tú dices, incluye una traducción íntegra más que una traducción, es una copia íntegra de los protocolos de los sabios de Sion, donde él menciona como sus conclusiones, que en efecto se podría decir que los protocolos de los sabios de Sion eran muy falsos, pero que absolutamente todo lo que estaba escrito se cumplía. Y de hecho llega a mencionar a uno de los líderes o de los ¿qué sería? De estos héroes modernos del Estado de Israel, que sería David Ben Gurión, y cita una controvertida entrevista que dio Ben Gurión a una revista, en la cual él menciona que habría un gobierno mundial sí o sí, fuera por decreto o porque la gente lo aceptara, o a la fuerza. Y él decía que a través de esto se iba a crear, por ejemplo, en Israel, el centro religioso del mundo. Entonces, obviamente tocaba varios, o más bien, lastimaba varias susceptibilidades Bill Cooper, ¿no? Entonces, realmente estudiar la figura de Bill Cooper, como lo decías tú al principio, es meternos en un tema en sí. Si nos metemos ya a sus escritos, por ejemplo, en 1989, él publicó un libro que se llama The Secret Government, The Origin, Identity and Purpose, y habla del Majestic 12, que es un grupo. Perdón que se me escape un poco la risa, pero es que muchas personas piensan que es teoría de la conspiración, esto del Majestic 12, de todas estas cuestiones que muchas veces pasaron por teoría de la conspiración porque fueron tratadas de una forma irresponsable, porque luego se iban a la cuestión, no sé, de seres etéreos, y ahí perdía credibilidad. Pero esta cuestión del Majestic 12 es muy real. De hecho, son los responsables de la muerte se me está yendo el nombre, James Forrestal, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, pero del lado civil, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas,
De hecho, fue el primero, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, James Forrestal publica un libro, sus memorias, ¿no? Se llamaba Los Diarios de Forrestal, y de pronto fue detenido y fue enviado a una institución mental donde se suicidó. Fíjate cómo se suicidó. Se ahorcó y después se aventó por una ventana. Qué cosa, ¿no? Autolitus. En estos libros, en estos diarios de Forrestal, fueron obviamente requisados por el gobierno y después se hicieron públicos a los años, pero venían muchas cuestiones ya que no eran parte de James Forrestal, como en la parte en la que él habla de que existían los platillos voladores, y obviamente a la gente, como era un tema muy, muy reciente, le llamaba mucho la atención, pero entre líneas se leía, y de hecho James Forrestal fue encerrado en esta institución mental por decir al aire a la gente abiertamente que en la Segunda Guerra Mundial habían peleado con el enemigo equivocado, que los alemanes no eran el enemigo, ni Hitler era el enemigo, y esas declaraciones hicieron que lo llevaran a esta institución, y pues de pronto a los 6 días, unas horas de hecho antes de que fuera dado de alta, se ahorcó y se aventó por una ventana con rejas, las rejas no se quitaron. ¿Quién sabe cómo le haría James Forrestal para suicidarse de esa forma? Es como esos clásicos suicidios de 5 balazos en la cabeza, ¿no? Sí, una cosa muy extraña. Uno de sus libros que tiene, que lamentablemente no hay versión española, la traducción me parece del título se llama La raza serpiente y el estado profundo. Esto también tiene mucha amiga, ¿no? Sí, de hecho, otros escritores que siguieron con su línea. De hecho, mira, yo casi no menciono a David Icke, pero hay que decir que la verdad esta persona, como se juega mucho el pellejo en todos los sentidos, no le tiembla la mano para hablar ya sea de reptilianos, ya sea de arcontes, ya sea de razas serpentoides, como sea, pero a su vez David Icke, igual que Bill Cooper, se juegan la vida prácticamente. Bueno, William Cooper murió a manos del gobierno. Hace poco, cuando empezó todo este circo de la planta, pues vimos también a David Icke ser censurado totalmente, porque mira, un detalle que se me estaba pasando cuando mencionabas esto, que a ti se te asemeja mucho lo que está sucediendo en el mundo. Bill Cooper habla también de las... Es algo que a mí me dejó realmente choqueado, porque cuando empezó todo esto de la planta, me encerré otra vez a leer el libro y noté que él habla de esto, habla de que iba a haber una vaca masiva, y ahí yo no sé si yo entraría en un tema de conspiración. Obviamente yo me escudo en la cuestión de que lo que estamos diciendo lo dijo Bill Cooper, y él dijo que se iba a aprovechar para cambiar el ADN de la gente e inocularle microchips. Imagínate, esto estamos hablando de 1989, o sea, cuando publicó su libro, ¿no? Yo te decía lo del título del otro libro básicamente porque me llamaba la atención la raza de la serpiente y el estado profundo, que más o menos es de lo que estamos hablando. Y has mencionado muy bien lo de la barba. Tú sabes que la serpiente enroscada sobre la copa de Igea es el símbolo famoso de las farmacias. Por eso me llamaba la atención el título y digo, a lo mejor tú sabías algo de este libro, ¿no? Porque seguramente Mira, que tiene Juan que Carlos, hacer relación a todo esto. es que sabes que yo he leído entre líneas de Bill Cooper que él usaba mucho esta escritura con un mensaje subliminal o encriptado. Si te fijas vamos a entrar en esta cuestión de los reptilianos, y esto jamás lo he dicho en otro programa, esto te lo voy a dar a ti de primicia. Detrás de la cuestión reptiliana, si te fijas, hay una gran verdad. No es que exista una raza reptiliana que domina los destinos del mundo, pero recuerda que estas personas usaban mucho el lenguaje en parábola que usaba Jesucristo. Ellos eran profundamente cristianos, En el caso de Milton William Cooper, él era muy cristiano y le llamaba serpientes o reptiles a las élites, a los Clinton, a los Bush, a los Reagan, a los Rothschild, etc.
Y si te fijas, aquí voy a hacer la descripción que te digo que esta es una primicia para ti, ¿no? Dentro del tema reptiliano hay una gran similitud con lo que vienen siendo las élites, ya sean élites judías, élites gentiles, élites en todo el sentido de la palabra. Cuando nosotros vemos en esta mitología del reptiliano, que dicen, bueno, el reptiliano tiene el poder de disfrazarse de humano, y realmente ellos se refieren, o Cooper se refería al hecho de que estas personas pasan por humanos, pero no tienen nada que ver con el ser humano. Ellos pueden mandar matar a miles de personas, como se hizo en las Torres Gemelas, como se ha hecho en Irak, como se ha hecho en Bosnia, en Yugoslavia, en la propia Europa, en Latinoamérica, y pasan por seres humanos, pero no lo son. Este es el secreto que ellos tenían, o este lenguaje encriptado que nos querían dar a entender de que parecían humanos, pero no lo eran. Ahora, dicen también en la mitología reptiliana, los reptilianos controlan el gobierno, las empresas, a la gente, y los hipnotizan. Tienen ese poder de hipnotizar a la gente. Y lo cierto es que las élites, a través de los medios de comunicación, a través de la política, tienen la capacidad de hipnotizar a la masa, a la gente, y hacerla llevar a cabo actos que de otra forma no llevarían a cabo. Es que hay mucha verdad dentro de este tema reptiliano, pero hay que saber leer entre líneas, Juan Carlos. Estamos hablando de una forma enmascarada de una realidad que existe, ¿no? Realmente los extraterrestres no dominan el planeta Tierra, ¿o sí? Bueno, mira, si me preguntas mi opinión, yo creo que no. Porque, creo que es una forma de quitarle responsabilidad a los verdaderos responsables. Porque si te fijas, aquellos que se fanatizan con el tema reptiliano o extraterrestre, que piensan que controlan al mundo, pues de una forma le están dando la responsabilidad a seres contra los que no podemos hacer nada. ¿Qué vas a hacer tú contra un ovni? ¿Qué vas a hacer contra un ser de otro planeta? Nada. En cambio, si le otorgáramos la responsabilidad a los que realmente la tienen, los personajes del grupo Bilderberg, los personajes de los gobiernos profundos, todos ellos son humanos como tú y como yo, que sangran. Por eso es el miedo que tienen, que la gente se dé cuenta, de hecho ya se dio cuenta la gente, pero no ha hecho nada, de que hay una revolución real en el mundo y que obviamente la masa, que es un grupo grandísimo de seres humanos, termine por aplastarlos. Entonces obviamente inventarse estos mitos de que los extraterrestres son los que están controlando a los seres humanos y a la política, pues le quita responsabilidad a estas personas, y yo creo que mucho de esto ha tenido culpa las películas. Sin ir más lejos, una película tan buena como They Live, ellos viven, nosotros dormimos, en la cual se muestra una verdad en forma de parábola, exactamente, ¿no? Una forma de ficción, de decirte una verdad. Mira, estos te dominan, te controlan a través del dinero, te controlan a través de los medios de comunicación, y son las élites de la política. Pero como John Carpenter le dio esa imagen de extraterrestre a estas personas, pues la gente se fanatiza y dice, sí, son los extraterrestres, en lugar de decir, sí, son los políticos que tenemos ahí puestos, ¿no? Entonces yo sé que hay otros grupos que van a criticar por lo que digo, ¿no? No es mi intención provocar una controversia, es simplemente mi opinión, la pueden tomar, la pueden dejar. Yo me dedico a la geopolítica y a la historia y no me dedico a la cuestión ovni, pero lo cierto es que muchos ovnílogos que se dedicaban a esto, como en el caso de Cooper y del que ya te menciono, Andreas Faber-Kaiser, cuando cambiaron, de hecho mira, perdón que me alargue, Faber-Kaiser en una entrevista dijo, yo voy a dejar el tema ovni porque creo que los que dominan el mundo no son manos tan etéreas como yo pensaba. Yo creo que esos responsables están aquí en la Tierra. Y publicó un estremecedor libro que se llama Pacto de Silencio, en el cual hablaba de cómo el gobierno de España y los Estados Unidos, a través de las farmacéuticas como Pfizer, habían llevado a cabo un experimento en España que se tradujo en aquella desgracia tan grande del aceite de colza. Él decía, no fue el aceite de colza, fue un veneno químico que pusieron en el jitomate, en los cultivos de España. Y curiosamente, de pronto le da una enfermedad
y muere en poco tiempo Andreas Faber-Kaiser. Exactamente la misma historia de Milton Bill Cooper. Mucha gente prefiere seguir engañada que admitir haber sido engañada durante toda su vida. Esto es una realidad que vivimos cotidianamente, ¿no? Admitir que todo lo que vives es una gran mentira y una gran falsedad, romper todos los esquemas que tienes a nivel cultural aprendidos, a nivel social aceptados, pues podría traumatizar a cualquiera, ¿no? Si de repente te das cuenta de que todo lo que estás viviendo es una falsedad y una mentira, pues te podía traumatizar cuando menos. Ya para ir finalizando, ¿qué te parece o qué hay detrás realmente de la muerte de Milton William Cooper, Samuel? Bueno, sí, en efecto lo asesinaron de una forma muy rudimentaria, para decirlo lo menos, ¿no? Él vivía en California, tenía una casa en la cual pues estaba rodeada por nada, o sea, no tenía vecinos, su vecino más cercano estaba a unos cuantos cuadras, por decirlo de una forma. Vivía en una loma, una casa muy bonita, tenía muy familiar, él era muy hogareño y había denunciado, de hecho, que había un grupo de personas que estaba yendo a frente de su casa, justo enfrente, y se ponían a escuchar música y a tomar cerveza y pues a molestarlo. Él salió varias veces a decirles que por favor se retiraran, denunció este hecho ante la policía, pero resulta que muchas de las personas que iban en ese grupo eran empleados del sheriff. De hecho, al sheriff lo habían mandado a que detuviera a William Cooper por cuestión de que no pagaba los impuestos, y él, apegado a la Constitución, pues se defendió de que no debía pagar impuestos. Esto es algo que muchos norteamericanos ignoran, que realmente la Constitución prohíbe que ellos paguen. La Constitución estadounidense los protege de pagar impuestos, y Cooper en ese sentido se dedicó a informar a la gente, y eso pues ya era un gran peligro para la gente, para las élites, ¿no? Que no se pagaran los impuestos. Obviamente un país como los Estados Unidos, con una infraestructura tan grande, funciona a través de la compilación o de la compilación de estos recursos, ¿no? Del pueblo. Autolitus Channel. Y cierto día que fue este grupo de nuevo a molestarlo a su casa, él salió con una escopeta porque ya estaban invadiendo su casa, y ya sabes que en Estados Unidos una invasión pues la puedes repeler legalmente a balazos, ¿no? Y cuando sale, él hiere a uno y se tirotean con armas de la policía. Ahí es donde se descubre pues que era una treta para matarlo, y termina muerto Bill Cooper. Ese último, me atrevería a decir yo, ese último gran héroe de los Estados Unidos, ese gran patriota. Ahí es donde yo te iba, ¿no? Que a pesar de que parecía que aquello era producto de una especie de reyerta, realmente era algo más que preparado y más que guionizado, ¿no? Así es, sí, era preparado, y de hecho tenían la orden de ya sea detenerlo o al final pues lo que sucedió, que era matarlo, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí, Samuel. Para mí es un placer, ya sabes, estar en tu programa, y bueno, siempre trato de mantener estos temas que tienen mucha historia en el plano terrenal, porque como dices, estudiar la vida y obra de William Cooper, si nos metemos en todo lo que hacía, realmente nos perderíamos. Entonces, yo, como no me dedico a la cuestión de los ovnis, como le he dicho, y de los extraterrestres, pues me mantengo en lo que yo conozco. Y lo cierto pues es que dentro de sus libros, sobre todo Behold a Pale Horse, pues existe mucha historia que se tiene que conocer, y a veces separar de la ficción, de esa ficción que a veces nos termina por envolver en una marea que al final nos arrastra y no entendemos nada. Así que si hay un experto que se dedique a la cuestión ovni y que pueda de una forma explicar lo que aquí pues hemos planteado nada más, pues va a ser muy agradable para mí escucharlo. Un fuerte abrazo, Samuel. Hasta luego, Juan Carlos.
Autolitus Channel.